¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a continuar nuestro tema sobre los past simple, ¿verdad? Recordemos que en la clase pasada observamos que los past simple se dividen en dos maneras, ¿verdad? En dos verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿no? Los llamamos regular and irregular verbs, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia de ellos dos? Que los verbos regulares son los que se le aumenta el ed, final, ¿verdad? Al final de la oración. En cambio, los verbos irregulares cambian totalmente su escritura a la hora que cambian al tiempo pasado, ¿verdad? Observamos lo siguiente, mira, en una oración afirmativa, ¿ok? En una oración afirmativa, vamos a trabajar los dos, mira, con un regular verb, ¿ok? Con un regular. ¿Cómo sería una oración en forma regular? Mira, voy a trabajar, por ejemplo, she, ¿ok? She worked. Como work es un verbo regular, solamente le aumento ed. ¿Ok? Solamente ed. She worked in the factory. In the factory. Y mi expresión del tiempo del pasado. Yesterday. ¿Ok? Mira, esta es una oración afirmativa en regular, ¿verdad? El verbo que he trabajado es un verbo regular, ¿verdad? Porque le ha aumentado ed. Una oración en verbo irregular, ¿ok? Irregular. ¿Cómo sería una oración en verbo irregular? Yo podría decir, my father, ¿ok? Voy a trabajar con un verbo irregular. Wrote, 3 days ago. 3 years ago. Mira, ¿qué es lo que ha pasado? En este caso es un verbo irregular. ¿Por qué? Lo he trabajado de todo color green porque este es un verbo irregular. Un verbo irregular, cuando está en tiempo pasado, cambia totalmente su estructura. Este verbo ha nacido del verbo write. ¿Ok? Este es en presente y este es en pasado. ¿Ok? Mira, en presente write, en pasado es wrote, ¿verdad? Cambió el pasado. Entonces, esa es las características de los past simple en forma afirmativa, ¿verdad? Que los verbos regulares cambian, solamente de, en cambio los irregulares cambian totalmente su escritura. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es, con más frecuencia, son la forma de los negativos, ¿verdad? Un negativo, una oración negativa está trabajada de la siguiente manera. Una oración negativa debe tener un subject, ¿ok? Como estamos hablando del past simple, el past simple siempre va a trabajar con el auxiliar didn't. Este didn't es el auxiliar del tiempo pasado. Una vez que está el didn't, mi verbo, ojo, mi verbo, ya no lo voy a cambiar a pasado, sino tiene que estar en su forma base. ¿Ok? En su forma base. ¿Por qué razón está en su forma base? Porque cuando hay la presencia de un auxiliar, este es un auxiliar, el verbo debe regresar a su estado normal, porque si no, doblemente estaría escribiendo un pasado. ¿Ok? Esa es la condición en el grammar inglés. Entonces, esta es mi secuencia gramatical que debo tener en cuenta para una oración negativa. ¿Ok? Para una oración negativa. Entonces vamos a trabajar las dos oraciones anteriores. Mira, ¿cómo sería la oración anterior? She worked in the factory yesterday en forma negativa. Me pide que siga la siguiente secuencia gramatical. She. Después del she siempre va a ir el did. Siempre. Siempre va a ir. Ahora me pide que mi verbo esté en forma base. ¿Cómo es en forma base? O sea, su tiempo presente. ¿Cuál sería la forma base del verbo work? Le quito la ed, porque es lo que le había aumentado para que se pasara. Work. ¿Ves? Complemento. Ahí está. Listo. Mira, la oración anterior ya la convertí en forma
negativa por la presencia del auxiliar. Mira, la presencia del auxiliar hace que mi verbo regrese a su estado base. Este auxiliar ya está convirtiendo al word en tiempo pasado. Ella no trabajó en la fábrica ayer, ¿verdad? Toda esta oración está en regular, ¿verdad? Ahora, si lo quiero hacer en irregular, me voy a la oración number 2, ¿verdad? La oración número 2. Entonces, voy a empezar a trabajar. My father, ¿ok? My father me pide que esté el auxiliar. Didn't, ¿verdad? Luego viene mi base, ¿verdad? Work. Pero ¿cuál era su base? Right, ¿verdad? Esa era su base. Ahí está. Ya está. Ya lo convertí en negativo. Mira, la oración number 2, la oración número 2 lo convertí en negativo. Cuando hay presencia de auxiliar, el verbo debe regresar a su estado base. ¿Ok? Mira, este es en forma negativa. Entonces, tenemos en cuenta lo siguiente. Dice, cuando se trabaja in for negative, cuando se trabaja en forma negativa, the verbs, but, los verbos regresan to base form. Los verbos regresan a su estado base. ¿Ok? Esa es la condición que me pide. ¿Estamos de acuerdo? Mira, ahora, en forma de question, ¿cuál sería la estructura gramatical en question? Mira, cuando hago una pregunta, ¿sí, jóvenes? Cuando hago una pregunta en past simple, ya mi auxiliar va a cambiar. Se va a llamar did. Pero este did tiene que estar delante ahora del verbo. Del subject, perdón. Tiene que estar delante del subject. Se invierte la posición. Cuando estoy en una pregunta, el auxiliar va adelante, ¿verdad? Luego viene el subject y nuevamente viene mi verbo. Pero nuevamente te repito, el verbo debe estar en su estado base. ¿Por qué razón en su estado base? Porque ya hay un auxiliar delante que está conformando mi oración. ¿Ok? En interrogativo. Y no me olvido de colocar mi señal al final. Esta sería la secuencia gramatical para una pregunta en tiempo pasado. Transformamos entonces las preguntas. Si me pide que mi pregunta debe estar conformada por el auxiliar delante, entonces aplico lo que me pide. Did. Estábamos hablando de she, ¿verdad? Aquí en un verbo regular. Did she work, ¿verdad? Did she work in the factory yesterday? Ahí está. In the factory yesterday. Ya lo transformé a pregunta. Mira, ¿qué es lo que pasó? He cambiado, el auxiliar está adelante y mi verbo se sigue manteniendo en su forma base. Vuelvo a repetir, ¿la razón cuál es? Cuando hay presencia de auxiliar, el verbo debe mantenerse en su forma base. Toda pregunta tiene dos respuestas, ¿verdad? Una respuesta afirmativa y una respuesta negativa. Did she work in the factory yesterday? Estaba, ¿no? Ella trabajó, mejor dicho, ¿no? Ella trabajó en la fábrica ayer. Si fuese positivo, mi respuesta sería yes, she worked. Y le aumento el ed. ¿Por qué? Porque en una oración afirmativa sí debo aplicar la regla. Por eso le he colocado worked. ¿Ok? Yes, she worked. Sí, ella trabajó. Pero si fuese negativo, no, she. Como es negativo, debo tener en cuenta mi auxiliar, mira. Ajá. Entonces, cuando es auxiliar, el verbo regresa. Work. ¿Te das cuenta? Mira, la respuesta positiva, la respuesta negativa. Did she work in the factory yesterday? ¿Trabajó ella en la fábrica ayer? Yes, she worked. Sí, ella trabajó. Si fuese negativo, no, she didn't work. No, ella no trabajó.
Cuando hay presencia de auxiliar, el verbo regresa a su estado base. ¿Ok? Segundo ejemplo en irregular, para que quede ahí el trabajo. Me pide nuevamente question, debo tener el auxiliar del verbo. Did, estamos hablando de my father. Did my father, el verbo que he trabajado es write. Did my father write a book 3 years ago? Mira, ok, cierro seguido. Ok, miran la secuencia, ¿no? Debe estar mi auxiliar, mi subject, en este caso mi subject, todo eso sería mi subject, my father, que fuese como un he en la mente, ¿verdad? My father writes, mira, el verbo está en su forma base. ¿Por qué? Porque hay presencia de auxiliar. Cuando hay presencia de auxiliar, el verbo debe estar en su estado base. A book 3 years ago. Did my father write a book 3 years ago? Mi padre escribió un libro hace 3 años, ¿verdad? Toda pregunta tiene una respuesta, ¿verdad? Respuesta positiva. Yes, my father. Pero como es positivo, ya no puedo escribir right, sino tengo que escribir su pasado. Wow. Porque recuerda que solamente en una oración afirmativa debe estar el pasado. Si fuese negativa, no, my father, como es negativo, aplico el auxiliar negativo. ¿Y qué pasa? Cuando hay auxiliar, ¿qué sucede? Mi verbo debe estar en su forma base. Lo regreso. Ya está. ¿Ves? Lo regresé. Presencia de auxiliar, por eso regresa a su estado base, en su forma presente. Ok, mis, entonces, en conclusión, ¿qué hemos tenido en cuenta? Que yo voy a aplicar la regla de los regulares y los irregulares para el past time en las oraciones afirmativas. ¿Ok? En las oraciones negativas y en oraciones interrogativas, en question, debo tener en cuenta los auxiliares que trabajan con cada uno de ellos. En los negativos, el didn't. En los question, el did, que va adelante. Pero ¿cuál es la similitud entre estos dos? Que en ambas oraciones, tanto en el negativo como en el question, los verbos siempre van a estar en su estado base. Y esto sucede porque hay presencias de auxiliares en ambas oraciones. ¿Ok? Entonces, jóvenes, ahí te voy a dejar una ficha en PDF para que tú puedas desarrollar tus oraciones. La descargas y las copias en tu cuaderno. ¡Bupa!